¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? Esta es la historia de un hombre que hizo exactamente eso, sin saber que ese simple gesto cambiaría su vida para siempre. Presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir te recordará que la bondad nunca pasa desapercibida. El doctor Martín Herrera tenía 38 años, y si alguien le preguntaba por qué seguía soltero, él simplemente sonreía con cansancio y respondía que su verdadera esposa era el hospital. No lo decía con orgullo, sino con la resignación de quien ha elegido una vida de servicio por encima de todo lo demás. Sus manos, curtidas por años de cirugías y guardias interminables, contaban historias que ninguna palabra podría expresar. Cada arruga en sus nudillos era una vida salvada. Cada cicatriz en sus dedos era una noche sin dormir. Aquel viernes por la tarde, cuando finalmente salió del Hospital General San Rafael, después de una guardia de 24 horas, el sol ya comenzaba a descender sobre la ciudad. Sus ojos ardían de cansancio, y sus piernas apenas lo sostenían mientras caminaba hacia el pequeño autobús que lo llevaría a casa. El aroma a desinfectante todavía impregnaba su ropa, mezclándose con el olor a sudor de un día agotador. Otros médicos de su edad ya tenían consultorios privados, autos del año, casas en barrios exclusivos. Pero Martín había elegido quedarse en el hospital público, atendiendo a quienes más lo necesitaban, recibiendo apenas lo suficiente para vivir con dignidad. El autobús traqueteaba por las calles llenas de baches mientras él miraba por la ventana con los ojos entrecerrados. Afuera, la ciudad bullía con su ritmo habitual. Vendedores ambulantes gritando sus ofertas, niños corriendo tras un balón desinflado, mujeres cargando bolsas de mercado. Martín conocía esas calles de memoria. Había crecido en ese mismo barrio, en una casa humilde donde su madre cosía ropa ajena para pagar sus estudios. Ella había muerto 5 años atrás, justo cuando él terminaba su especialización, sin llegar a verlo convertido en el cirujano que tanto soñó que fuera. Cuando bajó del autobús en su parada, el cansancio se había instalado en cada músculo de su cuerpo como un peso muerto. Caminó 3 cuadras hasta su edificio, un viejo bloque de departamentos de 4 pisos con pintura descascarada y balcones llenos de ropa tendida. No era mucho, pero era su hogar. Un pequeño apartamento en el 2º piso donde vivía solo, con lo esencial, una cama, una mesa, algunos libros médicos y fotografías de su madre en la pared. Pero ese día, algo diferente llamó su atención. Al doblar la esquina hacia su edificio, Martín notó que la cerca de madera de la casa contigua estaba completamente destrozada. Varios tablones colgaban rotos, astillados, como si algo pesado los hubiera golpeado. El pequeño jardín que antes estaba protegido, ahora quedaba expuesto a la calle, vulnerable. Y allí, frente a ese desastre, estaba su vecina. La había visto algunas veces, siempre de lejos. Una mujer de unos 40 años, de rostro sereno y cabello castaño recogido en una cola simple, sentada en una silla de ruedas. Junto a ella, una niña de no más de 7 años, con 2 coletas desparejas y un vestido floreado ya desgastado por el uso. En ese momento, ambas miraban la cerca con expresión de desamparo absoluto. Martín se detuvo. Algo en su interior, ese mismo instinto que lo hacía detenerse ante un paciente grave, le dijo que no podía simplemente pasar de largo. La mujer giró su silla al sentir su presencia. Sus ojos eran de un marrón profundo, cansados pero amables, del tipo de ojos que han visto sufrimiento pero no han perdido la capacidad de sonreír. Cuando sus miradas se encontraron, ella esbozó una sonrisa tímida, casi disculpándose por existir. «Buenas tardes, doctor», dijo ella con voz suave. Martín se sorprendió de que supiera su profesión, pero luego recordó que en barrios como ese, todos saben todo de todos. «Disculpe el desorden. Un camión perdió el control anoche y, bueno, ya ve». La niña se aferró a la silla de su madre,
observando a Martín con esos ojos grandes y curiosos que tienen los niños cuando no saben si confiar o no en un extraño. «No tiene que disculparse, señora», respondió Martín, acercándose un poco más. El olor a madera húmeda y astillada llegó hasta él. «¿Está bien? ¿Nadie resultó herido?» «No, gracias a Dios. Estábamos dentro cuando pasó. Solo nos quedamos sin cerca». Su voz tembló ligeramente en esa última palabra, como si detrás de ese simple objeto roto se escondiera algo mucho más grande. Seguridad, protección, dignidad. Martín observó la destrucción con ojo clínico, como si fuera un cuerpo humano que necesitaba reparación. La cerca no era solo estética, mantenía afuera a los perros callejeros, a los curiosos, a quienes pudieran ver la vulnerabilidad de dos mujeres solas. Sin ella, esa casa quedaba desnuda ante el mundo. «¿Ha llamado a alguien para que la repare?», preguntó, aunque por la expresión de la mujer ya sabía la respuesta. Ella bajó la mirada, acariciando el cabello de su hija con ternura. «Los carpinteros de la zona cobran demasiado, doctor, y con los gastos de...» Hizo un gesto vago hacia su silla de ruedas, como si eso explicara todo. «Bueno, esperaré a juntar un poco más. No es urgente, pero sí lo era». Martín lo sabía. En ese barrio, una casa sin protección era una invitación al peligro. Miró su reloj. Eran las 6 de la tarde de un viernes. Tenía 2 días libres por delante, algo raro y preciado. Había planeado dormir. Simplemente dormir durante horas, recuperarse del agotamiento que llevaba acumulado en los huesos. Pero mientras observaba a esa mujer en su silla y a la niña que la miraba con preocupación infantil, supo que no podría descansar tranquilo. «Señora», comenzó, y ella lo interrumpió suavemente. «Llámeme Elena, por favor». «Elena», repitió él, y el nombre sonó cálido en su boca. «Yo puedo reparar esa cerca». El silencio que siguió fue denso. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si esperara que en cualquier momento él añadiera un pero o un precio imposible de pagar. «No, doctor, no podría pedirle eso. Usted trabaja tanto, necesita descansar, yo no...» «No me está pidiendo nada», la interrumpió Martín con una sonrisa. «Se lo estoy ofreciendo yo. Mañana es sábado, no tengo guardia. Puedo conseguir la madera y las herramientas. No es la primera vez que hago algo así». Era verdad. Cuando era adolescente, había trabajado los veranos con un carpintero del barrio para pagarse los libros de estudio. Todavía recordaba el olor de la madera fresca, el peso del martillo en la mano, la satisfacción de crear algo útil con sus propias manos. Después de años manipulando bisturíes y suturas, tal vez le haría bien volver a ese trabajo más simple, más tangible. Pero el material, las herramientas. Elena buscaba razones para rechazar, no por soberbia, sino por ese orgullo digno de quien no quiere ser carga para nadie. «Ya lo resolveré», dijo Martín con firmeza pero sin arrogancia. «Déjeme hacer esto, Elena. Por favor». La niña tiró de la manga de su madre. «Mami, déjalo. Así podré volver a jugar en el jardín sin que te preocupes». Elena miró a su hija, luego a Martín y finalmente a la cerca destrozada. Sus ojos se humedecieron ligeramente, no de lástima sino de algo más profundo, gratitud genuina, esa que surge cuando alguien te tiende la mano sin esperar nada a cambio. «No sé qué decir, doctor Herrera». «Diga que sí», respondió él simplemente, «y llámeme Martín». Ella asintió, limpiándose discretamente una lágrima con el dorso de la mano. «Entonces, sí. Gracias, Martín. Muchas gracias». Esa noche, después de darse una ducha rápida en su pequeño apartamento, Martín se sentó en su cama mirando el techo agrietado. El cansancio le pesaba en los párpados, pero una extraña energía lo mantenía despierto. No era solo por la cerca, era algo más, algo que no podía nombrar. La imagen de Elena y su hija mirando ese desastre con impotencia se había grabado en su mente.
Al día siguiente, antes de que el sol despuntara completamente, Martín ya estaba en la ferretería del barrio. Don Roberto, el dueño, un hombre de casi 70 años con manos como raíces de árbol, lo saludó con sorpresa. «Martín, ¿qué haces aquí tan temprano, muchacho?» «Necesito madera, don Roberto, tablas de pino, clavos, barniz». Comenzó a enumerar mientras calculaba mentalmente las medidas de la cerca destrozada. «¿Algún proyecto?», preguntó el anciano mientras comenzaba a juntar los materiales. «Voy a ayudar a una vecina», respondió Martín simplemente. Don Roberto lo miró con esos ojos sabios que ven más allá de las palabras. «¿Esa vecina tuya es la señora Elena, la de la silla de ruedas?». Martín asintió mientras cargaba las tablas. «Pobre mujer», suspiró don Roberto. «Quedó viuda hace 3 años. El marido murió en un accidente. Dicen que quedó sin nada, solo con la casa y la niña. Es fuerte, eso sí. Nunca la he visto quejarse». Martín sintió un nudo en el pecho. Una viuda, discapacitada, con una hija pequeña, luchando sola. Y aún así, cuando él le había ofrecido ayuda, su primer instinto había sido rechazarla para no ser una carga. «¿Cuánto le debo, don Roberto?». El viejo calculó en su libreta antigua. «Son 230 pesos, Martín». Era casi 1/3 de lo que Martín ganaba en una semana de guardias, pero no dudó ni un segundo. Pagó en efectivo, agradeció y cargó todo el material en el carrito que don Roberto le prestó. Cuando llegó frente a la casa de Elena, el sol ya iluminaba la calle con esa luz dorada de las mañanas de sábado. Algunas vecinas barrían sus veredas y al verlo con todo ese material comenzaron los murmullos. Martín los ignoró. Conocía bien el funcionamiento de los barrios. Todo se comenta, todo se juzga, todo se convierte en chisme para amenizar las tardes. Elena salió al porche en su silla de ruedas, seguida por su hija. Ambas miraron el material con los ojos muy abiertos. «Martín, esto debe haber costado una fortuna», dijo Elena con voz preocupada. «No se preocupe por eso», respondió él, comenzando a descargar las tablas. «Es solo madera». Pero no era solo madera, era dignidad, era seguridad. Era la diferencia entre dormir tranquila o pasar las noches con miedo. La niña se acercó tímidamente. «¿De verdad vas a arreglar nuestra cerca?». «Así es», sonrió Martín. «¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió ella, y por primera vez le regaló una sonrisa sincera, esa que solo los niños saben dar, sin filtros ni máscaras. Elena trajo una jarra con agua fresca y limonada mientras Martín comenzaba a trabajar. El sol ya calentaba fuerte y pronto el sudor comenzó a empapar su camiseta vieja, pero había algo profundamente satisfactorio en ese trabajo manual. Después de tantas horas en quirófanos esterilizados, manipulando tejidos humanos con precisión milimétrica, hundir clavos en madera firme le parecía casi liberador. Mientras trabajaba, Sofía se sentó en los escalones del porche, observándolo con fascinación. Elena, desde su silla, lo miraba en silencio, con una expresión que Martín no podía descifrar del todo. No era lástima ni condescendencia, era algo más parecido a asombro, como si no pudiera creer que alguien estuviera haciendo eso por ellas sin pedir nada a cambio. «Martín», dijo Elena después de un rato, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro», respondió él sin dejar de martillar. «¿Por qué haces esto? No me malentiendas, estoy profundamente agradecida, pero no nos conoces. ¿Por qué ayudar a 2 extrañas?». Martín se detuvo, apoyó el martillo y se limpió el sudor de la frente con el brazo. La pregunta era justa. Miró hacia Elena, luego hacia Sofía y finalmente hacia la cerca que empezaba a tomar forma bajo sus manos. «Porque es lo correcto», dijo finalmente, con esa sencillez que caracterizaba todo en su vida. «Mi madre me crió sola, igual que usted con Sofía. Trabajó hasta el agotamiento para darme una oportunidad. Si alguien la hubiera ayudado en algún momento, sin esperar nada, habría significado el mundo para ella.
Supongo que hago esto por mi madre también. Elena no respondió, pero en sus ojos brillaron lágrimas que no dejó caer. Simplemente asintió, mordiéndose el labio, y giró su silla hacia adentro de la casa murmurando algo sobre preparar el almuerzo. Lo que Martín no sabía, lo que no podía saber mientras martillaba cada tabla bajo el sol implacable del mediodía, es que desde la ventana del piso superior, Elena lo observaba con una expresión completamente diferente. Una expresión que mezclaba gratitud con algo más profundo, porque Elena guardaba un secreto tan grande que cambiaría todo, un secreto que muy pronto saldría a la luz. Pero por ahora, mientras el doctor Martín Herrera trabajaba sin descanso bajo el sol, ayudando a dos desconocidas por pura bondad, él solo pensaba en terminar esa cerca antes de que cayera la noche. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. El domingo amaneció con ese calor húmedo que anuncia tormenta pero nunca llega. Martín se despertó a las 6 de la mañana con cada músculo de su cuerpo protestando por el esfuerzo del día anterior. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la cirugía, ahora mostraban ampollas rojizas en las palmas, recuerdos físicos de horas sosteniendo el martillo. Pero cuando se miró al espejo del pequeño baño de su apartamento, no vio cansancio en sus ojos. Vio algo parecido a la satisfacción. La cerca había quedado terminada en un 70%. Solo faltaban los últimos tablones de la esquina derecha y una mano de barniz para proteger la madera del clima. Martín calculó que con unas 4 horas más de trabajo estaría lista. Se preparó un café cargado, negro como la noche, y mordió un pan duro que había sobrevivido 3 días en su alacena. No era un desayuno digno, pero era suficiente. Había aprendido hace mucho que la comida era combustible, nada más. Cuando salió de su edificio, cerca de las 7 de la mañana, cargando la caja de herramientas que había heredado de su padrastro, se encontró con la señora Marta, la vecina del primer piso, regando las pocas plantas que sobrevivían en macetas agrietadas frente a su puerta. Era una mujer de unos 60 años, de esas que saben todo de todos, porque pasan el día asomadas a la ventana como si el mundo fuera su telenovela personal. «Buenos días, doña Marta», saludó Martín con cortesía. Ella lo miró de arriba a abajo con esos ojos pequeños y evaluadores que parecían taladrar el alma. «Así que es cierto», dijo sin devolver el saludo. «Te estás matando arreglando la cerca de esa mujer». El tono no era de pregunta, sino de acusación velada. Martín sintió que algo se tensaba en su pecho, pero mantuvo la compostura. «Solo estoy ayudando a una vecina, doña Marta». «Ayudando», repitió ella con una risa seca. «Mira, Martín, tú eres un buen muchacho, pero estás perdiendo tu tiempo. Esa Elena tiene familia. Tiene un hermano que vive en la capital, con plata. ¿Por qué no la ayuda él? ¿Por qué tiene que venir un médico agotado a hacer el trabajo que corresponde a otros?» Martín apretó el mango de la caja de herramientas. Tal vez su hermano no lo sabe, o tal vez ella no quiere pedirle. «Claro, porque es orgullosa», escupió doña Marta. «Demasiado orgullosa para pedir ayuda a los suyos, pero no tiene problema en dejar que un extraño se mate trabajando. Ten cuidado, muchacho. Las mujeres solas siempre buscan un hombre que las mantenga». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incomodidad que Martín sintió hasta en los huesos. Pero no respondió con la rabia que empezaba a bullir en su interior. Simplemente asintió con frialdad y siguió su camino. Ya había aprendido que no se puede cambiar la mentalidad de quien disfruta juzgando a otros. Cuando llegó frente a la casa de Elena, el sol ya pegaba fuerte a pesar de la hora temprana. La cerca parcialmente terminada se veía digna, sólida, protectora. Sintió una punzada de orgullo honesto. Hacía mucho que no creaba algo con sus propias manos, más allá de suturar heridas que se cerrarían en semanas.
Elena ya estaba en el porche, con una taza de café en las manos y una expresión de sorpresa genuina al verlo llegar tan temprano. Martín, pensé que llegarías más tarde. Es domingo. Deberías descansar. Ya descansaré cuando termine, sonrió él, dejando la caja de herramientas en el suelo. Además, quiero que esto quede listo hoy. Dicen que puede llover esta noche. No era verdad, el cielo estaba despejado. Pero era una excusa tan buena como cualquier otra para justificar su presencia. Sofía salió corriendo de la casa con un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Mami dijo que tienes que tomar esto antes de empezar, que trabajar con el estómago vacío es malo. Martín tomó el vaso, y el sabor dulce y ácido del jugo le supo a gloria después del café amargo de la mañana. Elena lo observaba con esa mirada que había desarrollado el día anterior, una mezcla de gratitud y algo más que él no terminaba de descifrar. Había una profundidad en esos ojos castaños que lo inquietaba y lo calmaba al mismo tiempo. «Gracias, Sofía», dijo, devolviéndole el vaso vacío. Estaba delicioso. La niña sonrió con orgullo. «Yo lo exprimí. Mami me enseñó». «Entonces tienes muy buena maestra», respondió Martín, y vio cómo Elena bajaba la mirada con una sonrisa tímida. Martín se puso manos a la obra. El calor ya era opresivo, y pronto su camiseta blanca se oscureció con manchas de sudor que se extendían desde la espalda hasta el pecho. Cada martillazo resonaba en la calle silenciosa del domingo. Los vecinos que salían a comprar el pan miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con ese juicio silencioso que duele más que las palabras. Don Pedro, el jubilado de la casa de enfrente, se acercó mientras Martín lijaba una de las tablas. «Oye, doctor, ¿no tienes nada mejor que hacer un domingo?» Martín no levantó la vista del trabajo. «Esto es mejor que muchas cosas, don Pedro». El viejo soltó una carcajada áspera. «Eres joven todavía, ya aprenderás que en este mundo cada quien debe resolver sus propios problemas. Si te metes a ayudar a todos, terminarás sin nada». «Prefiero terminar sin nada que sin haber ayudado a nadie», respondió Martín con calma, pero con firmeza. Don Pedro negó con la cabeza y se alejó murmurando algo sobre juventud idealista y pérdida de tiempo. Martín respiró profundo, contando hasta 10, como le había enseñado su madre cuando era niño, y alguien lo provocaba. La gente siempre tendrá opiniones. La clave está en saber cuáles escuchar. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más brutal, y Martín sentía que la cabeza le iba a explotar del calor, Elena salió con una bandeja. En ella había un plato con arroz, frijoles, pollo guisado y ensalada. El aroma que emanaba de esa comida simple era glorioso. «Martín, por favor, tienes que comer. Has trabajado 4 horas sin parar». Él se limpió las manos en un trapo viejo y tomó el plato con genuina gratitud. Se sentó en los escalones del porche, a la sombra, y comenzó a comer. Hacía años que no probaba comida casera. Siempre compraba algo rápido en la calle o calentaba comida congelada. Pero esto sabía a hogar. «Elena, cocinas delicioso», dijo con la boca medio llena, olvidando por un momento los modales. Ella se rió, una risa suave que sonaba como música. «Mi abuela me enseñó. Decía que cocinar con amor es la mejor receta». Martín masticó pensativamente, mirándola cerca a medio terminar. «Tu abuela era sabia». Sofía se sentó a su lado, columpiando las piernas que no llegaban al suelo. «Doctor Martín, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Sofía. Y solo llámame Martín. ¿Por qué nos ayudas? Mami dice que la gente buena es rara, que la mayoría solo hace cosas cuando quiere algo a cambio». La pregunta era demasiado madura para una niña de 7 años. Martín se preguntó qué había visto Sofía en su corta vida para aprender tan pronto esa lección amarga. «Tu mami tiene razón en que la gente buena a veces es rara, pero no porque haya poca, sino porque el mundo está tan ocupado que olvida detenerse a ayudar.
Yo ayudo porque puedo, porque sé cómo, y porque cuando yo era niño, mi mamá necesitó ayuda y no siempre la tuvo. Entonces ahora que puedo ayudar a alguien, lo hago. Sofía lo miró con esos ojos enormes y oscuros, procesando la información. ¿Tu mami también estaba en una silla de ruedas? No, pero estaba sola como tu mami, y era muy difícil para ella. Mi mami también está sola desde que papá se fue al cielo. Martín sintió que algo se apretaba en su garganta. Miró a Elena, que desde su silla los observaba con los ojos húmedos. Tu mami es muy fuerte, Sofía, y tú también lo eres. Juntas pueden con todo. Y ahora también nos tienes a ti, dijo Sofía con la simplicidad devastadora de la infancia. Elena tosió ligeramente, como disculpándose por la declaración de su hija. Sofía, no molestes a Martín, él tiene su propia vida. No me molesta, dijo Martín rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo por cuánto significaba eso. Me gusta pasar tiempo con ustedes. Y era verdad. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que importaba más allá del quirófano. Algo personal, directo, humano. Terminó de comer y volvió al trabajo. Las horas pasaron entre martillazos y el olor penetrante del barniz. Su espalda ardía, sus manos sangraban ligeramente por las ampollas reventadas y su cabeza palpitaba con un dolor sordo. Pero no se detuvo. Cada tabla que fijaba era una promesa cumplida. Cada clavo que hundía era un acto de resistencia contra la indiferencia del mundo. A media tarde, mientras aplicaba la última capa de barniz, se dio cuenta de que no estaba solo. Giró la cabeza y vio a 3 hombres observándolo desde la acera de enfrente. Uno de ellos era Ramiro, un tipo de unos 40 años que había ido a la escuela con él, pero que había tomado un camino diferente. Trabajos ocasionales, deudas, problemas con el alcohol. ¡Martín!, gritó Ramiro con esa confianza falsa que da la cerveza de domingo. ¿Te estás haciendo el héroe? Los otros 2 rieron. Martín ignoró el comentario y siguió trabajando. Oye, no seas grosero, insistió Ramiro, cruzando la calle con pasos tambaleantes. Solo pregunto, ¿o es que hay algo más entre tú y la viudita? Martín apretó la brocha con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar a Ramiro. Era más bajo que él, pero la rabia le daba una estatura amenazante. «Retira eso», dijo Martín con voz baja pero peligrosa. «¿O qué?», lo desafió Ramiro. «Todos en el barrio hablan. El doctor soltero que se desvive por la mujer en silla de ruedas. ¿Qué buscas, Martín? ¿Una esposa agradecida? ¿O solo...?» No terminó la frase. Martín dio 2 pasos hacia él, y aunque no lo tocó, su presencia fue suficiente. Ramiro retrocedió instintivamente. «Escúchame bien», dijo Martín con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Elena es una mujer digna, que ha sufrido suficiente sin que tipos como tú ensucien su nombre. Estoy ayudándola porque es lo correcto. Punto. Si tienes algo más que decir, dilo ahora. O vete y deja de molestar». Ramiro vaciló, miró a sus amigos que ya no reían y finalmente escupió en el suelo. «Eres un idiota, Martín. Siempre lo fuiste, jugando al santo mientras el resto de nosotros vive en el mundo real». Se alejó con sus compañeros, dejando tras ellos un rastro de cerveza barata y resentimiento. Martín sintió que le temblaban las manos. No era hombre violento. Había dedicado su vida a salvar vidas, no a confrontaciones callejeras. Pero había algo en la forma en que hablaban de Elena que había despertado una furia protectora que ni siquiera sabía que tenía. Cuando se giró, vio a Elena en la puerta. Por su expresión había escuchado todo. «Lo siento», dijo Martín avergonzado. «No debí...» «Gracias», lo interrumpió ella con voz temblorosa. «Nadie me había defendido así desde hace mucho tiempo». Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza. Era algo más complejo. Gratitud mezclada con asombro, como si no pudiera creer que alguien se hubiera enfrentado a otros por ella. «No tendrías que pasar por esto»,
dijo Martín. La gente puede ser cruel. Lo sé mejor que nadie, respondió Elena con una sonrisa triste. Pero tú eres diferente. Hubo un momento de silencio cargado de significado. Martín sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en años. No era solo compasión, era conexión, verdadera, profunda, inesperada. El sol comenzaba a descender cuando Martín clavó el último clavo y dio el último brochado de barniz. La cerca estaba terminada, sólida, hermosa en su simplicidad, protectora. Se alejó unos pasos para admirar su trabajo. Las manos le palpitaban de dolor, la espalda le ardía, tenía quemaduras de sol en los brazos, pero sonreía. Elena salió con Sofía. Ambas miraron la cerca con expresiones de absoluta felicidad. «Es perfecta», susurró Elena. «Martín, no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada. Me siento bien habiéndolo hecho». Sofía corrió y lo abrazó por la cintura sin previo aviso. Martín se quedó congelado un segundo, sorprendido, antes de devolverle el abrazo torpemente. «Eres el mejor», dijo la niña con la voz amortiguada contra su camiseta sudada. Elena se acercó en su silla y extendió la mano. Martín la tomó, y en ese apretón simple hubo más comunicación que en 1000 palabras. Ella apretó su mano con fuerza, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo desarmó. «Eres un hombre excepcional, Martín Herrera». Él no supo qué responder. Solo asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable. Cuando finalmente se despidió y caminó de regreso a su edificio, cargando la caja de herramientas vacía, Martín se sentía exhausto pero completo. Había hecho algo bueno, algo puro, sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras subía las escaleras hacia su apartamento, es que desde la ventana del segundo piso de la casa de Elena, alguien más lo observaba. Una figura en las sombras, con un teléfono en la mano, tomando fotografías. Y esa persona sonreía, porque lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría todo. Los días siguientes a la reparación de la cerca, algo extraño comenzó a suceder en la vida del doctor Martín Herrera, algo sutil, casi imperceptible, pero real. Cada vez que llegaba del hospital, agotado después de guardias interminables, sus ojos buscaban involuntariamente la casa de al lado. A veces veía a Elena en el porche, leyendo bajo la luz tenue de la tarde. Otras veces era Sofía quien jugaba en el jardín, ahora protegido por la cerca nueva, persiguiendo mariposas imaginarias. Y cuando sus miradas se cruzaban, había un intercambio silencioso, un saludo, una sonrisa, una conexión que iba creciendo como enredadera entre dos almas solitarias. El miércoles por la noche, cuando Martín subía las escaleras hacia su apartamento, después de una cirugía especialmente complicada, escuchó una voz que lo detuvo en seco. «Doctor Herrera». Era Sofía, asomada desde la puerta de su casa con una pequeña bolsa en las manos. «Hola, Sofía», sonrió Martín a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. «¿Qué haces despierta tan tarde?» «Mami dijo que esperara a que llegaras. Te hicimos algo». La niña corrió hacia él con esa energía inagotable de la infancia y le extendió la bolsa. Martín la tomó con curiosidad y miró dentro. Había un recipiente de plástico con comida, guiso de carne con papas, arroz blanco y ensalada fresca. El aroma que emanaba era tan reconfortante que sintió que el estómago le rugía con desesperación. No había comido nada excepto un café y una barra de granola en todo el día. «Sofía, esto es, no tenían que...» «Mami dice que siempre llegas tarde y que seguro no comes bien. Dice que un médico que no se cuida a sí mismo no puede cuidar a otros». Martín sintió algo cálido expandirse en su pecho. Hacía años que nadie se preocupaba por él de esa manera. Desde que su madre murió, había sido un lobo solitario, cuidando de todos excepto de sí mismo. «Dale las gracias a tu mamá de mi parte, ¿sí? Díselo tú», respondió Sofía con esa franqueza infantil.
Ella está en la ventana mirando. Martín levantó la vista y efectivamente, allí estaba Elena, observándolos desde la ventana del primer piso. Cuando sus ojos se encontraron, ella levantó la mano en un saludo tímido. Él devolvió el gesto, sintiendo una calidez extraña en las mejillas que nada tenía que ver con el calor de la noche. Esa noche, mientras comía el guiso en su pequeña mesa de cocina, Martín se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. La comida no solo llenaba su estómago, llenaba algo más profundo, algo que ni siquiera sabía que estaba vacío. El jueves, cuando no tenía guardia y había decidido aprovechar la tarde para leer algunos artículos médicos que tenía atrasados, escuchó un golpe suave en su puerta. Abrió y encontró a Elena, sola, sin Sofía, con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. «Martín, ¿tienes un momento?» «Claro, pasa», dijo él, sorprendido pero complacido. Elena maniobró su silla de ruedas con la habilidad de quien ha aprendido a navegar un mundo que no fue diseñado para ella. Entró al pequeño apartamento y miró alrededor con discreción. Martín de repente fue muy consciente de lo modesto de su hogar. Los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la ausencia total de decoración más allá de las fotografías de su madre. «Disculpa el desorden», dijo él recogiendo rápidamente algunos papeles de la mesa. «No te disculpes, es acogedor, se siente honesto». Se miraron un momento en silencio. Había algo en la forma en que Elena lo observaba que lo hacía sentir expuesto, pero no incómodo, como si ella viera más allá de la superficie. «Quería hablar contigo», comenzó ella, jugando nerviosamente con un anillo que llevaba en el dedo. «Sobre todo, lo que has hecho por nosotras». «Elena, ya te dije que no». «Déjame terminar, por favor», lo interrumpió con suavidad pero firmeza. «No estoy acostumbrada a recibir ayuda sin que haya condiciones, cuerdas invisibles, que luego se convierten en cadenas. Pero contigo es diferente, y eso me confunde». Martín se sentó en el sofá frente a ella, inclinándose hacia adelante. «No hay condiciones, Elena». «Nunca las habrá». «¿Por qué?» La pregunta salió de ella como un suspiro. «¿Por qué eres así? En este mundo todos quieren algo. Todos tienen un precio. ¿Cuál es el tuyo?» La vulnerabilidad en su voz era palpable, casi dolorosa. Martín comprendió que no era solo curiosidad, era miedo, miedo de confiar, de abrirse, de ser decepcionada de nuevo. «No tengo un precio», respondió él con honestidad brutal. «Soy médico porque quiero ayudar, arreglé tu cerca porque era lo correcto, te llevo comida cuando puedo porque me hace feliz saber que tú y Sofía están bien. Es así de simple». «Nada es así de simple», susurró ella. «Para mí sí. Mi vida es simple, Elena. Trabajo en el hospital, gano lo suficiente para vivir y trato de hacer el bien cuando puedo. No busco complicaciones ni recompensas, solo paz». Elena lo estudió con esos ojos profundos que parecían leer entre líneas. «¿Y nunca has querido más? ¿Una familia? ¿Una casa más grande? ¿Éxito?» Martín se rió suavemente, sin humor. «Claro que he querido más, pero el éxito cuesta caro, y el precio suele ser la integridad. Prefiero vivir modestamente pero dormir tranquilo, que tener riquezas y perder mi alma en el proceso». «Eres un hombre raro, Martín Herrera». «Eso me dicen», sonrió él. Elena extendió la mano y Martín la tomó. Sus dedos eran finos pero fuertes, marcados por cicatrices antiguas que hablaban de una vida que había sido difícil mucho antes de la silla de ruedas. «Gracias», dijo ella simplemente, «por existir, por ser quien eres». Ese momento quedó suspendido en el tiempo, cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. El viernes por la tarde, Martín estaba en el jardín compartido del edificio, tratando de arreglar una gotera en el grifo comunitario que llevaba meses sin funcionar. El administrador del edificio nunca hacía nada, así que los vecinos
Habían aprendido a resolver sus propios problemas. Estaba bajo el sol abrasador, con las manos cubiertas de grasa y óxido, cuando escuchó el sonido de un motor potente acercándose. Levantó la vista justo a tiempo para ver un Mercedes-Benz negro, reluciente como un espejo, deteniéndose frente a la casa de Elena. No era el tipo de auto que se veía en ese barrio. Era el tipo de auto que gritaba dinero, poder, éxito. Las ventanas polarizadas ocultaban a quien fuera que estuviera dentro, pero Martín sintió una inquietud inmediata en el estómago. La puerta trasera se abrió y bajaron dos hombres vestidos con trajes impecables, camisas blancas, corbatas oscuras, zapatos brillantes que probablemente costaban más que el sueldo mensual de Martín. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado, llevaba un maletín de cuero. El otro, más joven, sostenía una tablet y hablaba por teléfono en voz baja. Martín los observó con curiosidad mientras caminaban con seguridad hacia la casa de Elena. Antes de tocar el timbre, el hombre mayor miró a su alrededor con esa mirada evaluadora que tienen quienes están acostumbrados a juzgar el valor de las cosas con un solo vistazo. Sus ojos se detuvieron brevemente en Martín, lo evaluaron como insignificante y siguieron adelante. Elena abrió la puerta. Y lo que Martín vio a continuación lo dejó completamente confundido. Los dos hombres se inclinaron levemente, con un respeto que bordeaba la reverencia. «Señora Valdés», dijo el hombre mayor, «disculpe la interrupción. Traemos los documentos que solicitó revisar». «Señora Valdés». Martín había asumido que el apellido de Elena era otro, pero lo que realmente lo desconcertó fue el tono. No hablaban como prestadores de servicios, hablaban como empleados dirigiéndose a su jefa. «Pasen, por favor», respondió Elena con una voz completamente diferente a la que usaba con él. Era más firme, más autoritaria, una voz que estaba acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Los hombres entraron a la casa y la puerta se cerró detrás de ellos. Martín se quedó ahí parado, con la llave inglesa todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos necesitaría revisar una mujer que supuestamente luchaba para llegar a fin de mes? Intentó volver al grifo, pero la concentración se había evaporado. Sus ojos seguían desviándose hacia la casa de Elena, buscando respuestas en las ventanas cerradas. 10 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Los hombres salieron seguidos por Elena, que permanecía en el umbral. Martín fingió estar ocupado con el grifo, pero sus oídos estaban completamente atentos a la conversación. «Las propiedades del centro están generando el retorno esperado», decía el hombre mayor. Los inquilinos comerciales del edificio Santander renovaron sus contratos. Y la oferta por el terreno de la avenida principal sigue sobre la mesa. 20 millones, como le comentamos. Martín casi se cae del susto. ¿20 millones? ¿Propiedades? ¿Inquilinos comerciales? Rechácenla de nuevo, respondió Elena con frialdad. Ese terreno vale el doble, y lo saben. No vendo solo porque necesiten expandir su centro comercial. Que ofrezcan lo justo o busquen en otra parte. Como usted ordene, señora directora. Señora directora. ¿Algo más?, preguntó Elena. Solo recordarle que la junta del fideicomiso es el próximo martes. Los demás miembros esperan su presencia. Allí estaré. Gracias, Fernando. Gracias, Julio. Los hombres volvieron a inclinarse levemente y caminaron hacia el Mercedes. Antes de subir, el tal Fernando miró de nuevo hacia donde estaba Martín y le dijo algo en voz baja a su compañero. Ambos sonrieron con condescendencia antes de entrar al auto, que se alejó con un ronroneo suave y poderoso. Martín estaba paralizado. Su mente trataba de encajar las piezas de un rompecabezas que repentinamente había revelado una imagen completamente diferente a la que había imaginado. ¿Quién era Elena realmente?
¿Propiedades? ¿Juntas de fideicomiso? ¿Ofertas millonarias? Miró hacia la casa y vio que Elena seguía en la puerta, pero ahora mirándolo directamente. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento, Martín vio algo en su expresión que no había visto antes. Culpa. Culpa, mezclada con miedo. El miedo de haber sido descubierta. Martín dejó caer la llave inglesa y caminó lentamente hacia la casa. Elena no se movió, no intentó huir ni cerrar la puerta. Solo lo esperó con la cabeza ligeramente agachada, como alguien esperando un juicio. «Elena», dijo él cuando llegó frente a ella con voz cuidadosa. «¿Quiénes eran esos hombres?» Ella tomó aire profundamente antes de responder. «Mis abogados». «¿Tus abogados? ¿Abogados para qué?» «Para manejar mis asuntos». ¿Qué tipo de asuntos requieren abogados con autos de lujo y hablan de ofertas millonarias? El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos a punto de explotar. Elena cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había lágrimas amenazando con desbordarse. «Martín, yo... ¿Quién eres?» La pregunta salió más dura de lo que él pretendía. «¿Quién eres realmente, Elena?» «Soy quien conociste. Eso es real. Todo lo que has visto, mi vida con Sofía, nuestra lucha diaria, eso es real. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no me has dicho». Elena asintió lentamente, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. «Hay mucho más, pero tenía que estar segura. Tenía que saber si eras... ¿Si era qué? ¿Genuino? ¿Honesto?» «Sí», susurró ella. «En mi posición, nunca puedes estar segura de las intenciones de las personas. Todos quieren algo. Todos tienen un ángulo. Pero tú reparaste mi cerca sin preguntar nada. Me trataste como a una persona normal. Y eso es algo que no me había pasado en años». Martín sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar. Confusión, sí, pero también algo parecido a la traición. No por malicia, sino porque había abierto su corazón creyendo una cosa, y ahora descubría que la realidad era completamente diferente. «Entonces, ¿todo esto fue una prueba? ¿Vives así para... qué? ¿Para probar a la gente?» «No es tan simple», protestó Elena. «Después de que mi esposo murió, heredé todo, su imperio, sus negocios, y de repente todos a mi alrededor cambiaron. Mi propia familia me miraba como a una cartera andante. Los amigos que creí tener desaparecieron o solo aparecían cuando necesitaban algo. Aprendí que el dinero no te compra compañía, te compra soledad rodeada de interesados. Pero me mentiste». «Por omisión, sí», admitió ella. «Y lo siento, pero no me arrepiento de haber querido conocerte sin que el dinero estuviera de por medio. Necesitaba saber si existía alguien que me viera a mí, a la persona, no a la cuenta bancaria». Martín se pasó las manos por el cabello, dejando rastros de grasa. Necesitaba tiempo para procesar esto. La mujer que había creído ayudar por caridad resultaba ser... ¿qué? ¿Millonaria? ¿Empresaria? ¿Dueña de propiedades? ¿Dueña de media ciudad?, preguntó de repente, recordando uno de los comentarios que había escuchado. «Es cierto». Elena bajó la mirada. «Mi esposo era desarrollador inmobiliario. Cuando murió, heredé todo. Edificios de oficinas, centros comerciales, terrenos. Sí, Martín, poseo más propiedades de las que puedo contar». La revelación cayó como una bomba. Martín se dejó caer contra la cerca que él mismo había reparado, la misma cerca que Elena probablemente podría haber mandado a construir con una sola llamada telefónica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué dejar que yo...? «Porque necesitaba esto», lo interrumpió Elena con voz quebrada. «Necesitaba sentirme normal, sentirme humana. Y cuando te vi ese día, dispuesto a ayudar sin saber nada, sin esperar nada, vi algo que creí que ya no existía en este mundo». Martín no sabía qué sentir. Parte de él estaba furioso por la mentira implícita.
Otra parte entendía el dolor detrás de las acciones de Elena, y una parte más, la más honesta, se preguntaba qué significaba todo esto para lo que sea que estaba creciendo entre ellos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Elena asintió, con lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Lo entiendo. Solo, por favor, no me odies. Lo que sentí cuando nos conocimos, lo que siento ahora, eso es real, más real que cualquier otra cosa en mi vida». Martín la miró a los ojos y vio la verdad ahí, pero la verdad dolía tanto como la mentira. Se dio vuelta y caminó de regreso a su edificio, con las piernas pesadas y la mente en caos. Mientras subía las escaleras, solo podía pensar en una cosa. La mujer a quien creía estar ayudando era dueña de media ciudad, y él, con sus manos manchadas de grasa y su salario de médico público, había reparado su cerca como si fuera el héroe de una historia que resultaba ser completamente diferente. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber mientras se encerraba en su apartamento tratando de entender lo sucedido, era que la historia apenas comenzaba. Y la verdad más impactante todavía estaba por revelarse. Durante 3 días, Martín Herrera no miró hacia la casa de Elena, no porque la odiara, no porque no pudiera perdonarla, sino porque necesitaba entender qué había sido real y qué había sido teatro en todo lo que habían compartido. Cada vez que llegaba del hospital, subía directamente a su apartamento sin girar la cabeza, sin buscar esa mirada que durante semanas había sido su consuelo después de guardias agotadoras. Las noches eran las peores. Se quedaba despierto hasta altas horas, mirando el techo agrietado de su habitación, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento compartido. ¿Había sido real la gratitud en los ojos de Elena cuando él terminó la cerca? ¿O había sido la diversión de una mujer rica observando a un hombre simple hacer algo que ella podría haber pagado sin siquiera pestañear? El lunes por la mañana, mientras se preparaba un café que sabía a cartón porque había olvidado comprar azúcar, escuchó un golpe suave en su puerta. Su corazón dio un salto. Sabía quién era incluso antes de abrir, pero cuando giró el picaporte no encontró a Elena. Era Sofía. La niña estaba ahí parada, con su vestido floreado y las coletas desparejas, sosteniendo un sobre amarillo con ambas manos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Sofía», dijo Martín arrodillándose inmediatamente a su altura. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» La niña negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior para no llorar de nuevo. «Mami está triste, muy triste. No ha salido de su cuarto en 3 días. No come bien. Solo llora cuando cree que no la escucho». Martín sintió que algo se apretaba en su pecho. Había estado tan concentrado en su propio dolor, en su propia confusión, que no había considerado lo que Elena estaría sintiendo. «Sofía, me pidió que te diera esto», interrumpió la niña, extendiendo el sobre. «Dijo que si no querías leerlo, lo entendería, pero que necesitaba que supieras la verdad, toda la verdad». Martín tomó el sobre con manos temblorosas. Era de papel fino, caro, el tipo de papel que gente como él nunca compraba. Pesaba más de lo que debería un simple sobre. «¿Por qué no sale ella a dármelo?» «Tiene miedo», respondió Sofía con esa honestidad brutal de la infancia. «Dice que no quiere obligarte a nada, que si decides no volver a hablarnos, lo respetará. Pero yo no quiero que te vayas, Martín. Eres como el papá que perdí». Las palabras golpearon a Martín con la fuerza de un puñetazo. Vio lágrimas nuevas rodando por las mejillas de Sofía y antes de poder pensarlo, la abrazó. Ella se aferró a él con esa necesidad desesperada de los niños que han perdido demasiado pronto. «No voy a ninguna parte», susurró él, sorprendiéndose de cuánto lo decía en serio. Solo necesitaba tiempo para entender las cosas.
Entonces ya no estás enojado con mami. Martín se separó un poco y limpió las lágrimas de Sofía con sus pulgares. Nunca estuve enojado, solo confundido. Pero voy a leer esto. Levantó el sobre. Y después hablaré con tu mamá. ¿Está bien? Sofía asintió con vigor, una sonrisa tímida apareciendo entre las lágrimas. Mami dice que eres el mejor hombre que ha conocido. Y yo también lo creo. Después de que Sofía se fue, Martín se sentó en su sofá desgastado con el sobre entre las manos. Lo abrió lentamente, como si dentro hubiera algo que pudiera cambiar todo. Y tal vez lo había. Dentro había una carta escrita a mano en papel color crema, con una caligrafía elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. Martín comenzó a leer. Querido Martín, no sé si leerás esto. No sé si después de leerlo querrás volver a hablarme, pero necesito que sepas mi historia completa, no la versión editada que el mundo ve, sino la verdad. Me llamo Elena Victoria Valdés de Montalvo. Hace 10 años me casé con Ricardo Montalvo, heredero de un imperio inmobiliario. No fue un matrimonio por amor al principio, fue arreglado por nuestras familias, 2 dinastías uniendo fuerzas. Pero con el tiempo aprendí a amarlo, y él a mí, o eso creí. Cuando nació Sofía todo cambió. Ricardo se volvió distante, obsesionado con expandir el negocio. Pasaba semanas fuera, cerrando tratos, comprando propiedades. Yo me quedaba sola en nuestra mansión de 20 habitaciones, criando a nuestra hija, sintiéndome más sola que nunca. Hace 3 años hubo un accidente. Ricardo conducía borracho después de una cena de negocios. Su auto chocó contra un poste, murió instantáneamente. Y yo estaba en el asiento del pasajero. El impacto destrozó mi columna vertebral. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera viva. Desperté en el hospital a un mundo completamente diferente. Era viuda, discapacitada y dueña de un imperio que no sabía cómo manejar. La familia de Ricardo me odiaba, culpándome por la muerte de su hijo. Mi propia familia me veía como una fuente de dinero. Los supuestos amigos desaparecieron como humo. Aprendí rápidamente que el dinero no compra lealtad, compra interés. Todos querían algo. Mi cuñado quería que le vendiera las propiedades. Mi hermano quería préstamos que nunca pagaría. Los amigos querían inversiones en sus negocios fallidos. Nadie, absolutamente nadie preguntó cómo estaba yo. ¿Cómo estaba Sofía? Hace 1 año tomé una decisión. Me mudé de la mansión a esta casa modesta en un barrio común. Visto ropa simple. Vivo con lo esencial. No porque no tenga dinero, sino porque necesitaba recuperar mi humanidad. Necesitaba saber si todavía existían personas que pudieran ver más allá del dinero. Y entonces llegaste tú. El día que te ofreciste a reparar la cerca, pensé que era una broma del destino. Nadie había hecho algo así por mí en años. Nadie había visto mi necesidad sin pensar primero en qué podrían ganar. Te observé trabajar bajo el sol, con tus manos sangrando, tu espalda adolorida, y no podía creer que fueras real. Cuando los vecinos te criticaban, cuando te llamaban idiota por perder tu tiempo, tú simplemente seguiste. No porque esperaras algo, sino porque es quien eres. Sé que te mentí por omisión, sé que debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo, Martín, miedo de que si sabías quién era cambiaras, miedo de que me miraras diferente, miedo de perder la única conexión genuina que había tenido en años. Lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa en mi vida de mentiras y apariencias. Eres el hombre más noble que he conocido, y si decides alejarte, lo entenderé, pero necesitaba que supieras que cada momento contigo ha sido el más honesto de mi existencia, con todo mi respeto y admiración, Elena. Martín terminó de leer con los ojos húmedos. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el sobre. Se quedó sentado ahí, con la carta sobre su regazo, sintiendo que su enojo se disolvía como azúcar en agua caliente.
Elena no había mentido para manipularlo. Había mentido para sobrevivir emocionalmente en un mundo que la había traicionado repetidamente. Miró el reloj. Eran las 9 de la mañana. Tenía guardia en el hospital a las 2 de la tarde. Suficiente tiempo. Se duchó rápidamente, se puso ropa limpia y salió de su apartamento con determinación. Pero en lugar de ir directamente a la casa de Elena, caminó 3 cuadras hasta una pequeña florería que apenas sobrevivía en la esquina. La dueña, doña Mercedes, una anciana de 80 años que había conocido a su madre, lo saludó con sorpresa. «Martín, ¿flores? ¿Para quién?» «Para alguien especial», respondió él simplemente. «Debe ser muy especial. Nunca te había visto comprar flores». Martín eligió un ramo simple pero hermoso. Margaritas blancas, las flores de la honestidad y la pureza, según su madre siempre decía. Pagó con el último dinero que le quedaba hasta el próximo pago, pero no le importó. Cuando llegó frente a la casa de Elena, se detuvo un momento. La cerca que había reparado seguía ahí, sólida y protectora. Pero ahora sabía que no había reparado solo madera. Había reparado algo más profundo, la fe de una mujer en la bondad humana. Tocó la puerta. El silencio que siguió fue eterno. Luego escuchó el sonido de las ruedas de la silla acercándose. La puerta se abrió. Elena estaba peor de lo que Sofía había descrito. Tenía ojeras profundas, los ojos hinchados, el cabello sin peinar. Se veía pequeña, frágil, vulnerable de una manera que iba más allá de la silla de ruedas. Cuando vio a Martín parado ahí con el ramo de flores, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Martín, yo leí tu carta», la interrumpió él suavemente, arrodillándose frente a su silla para quedar a su altura. «Y entiendo». «¿De verdad?» Su voz era apenas un susurro. «De verdad. No voy a mentir, Elena. Me dolió descubrir que no eras quien pensaba, pero ahora entiendo que eres exactamente quien pensaba, solo que con una historia más complicada». Le extendió las flores. Ella las tomó con manos temblorosas, inhalando su aroma como si fueran el aire que necesitaba para respirar. «No merecía tu bondad», dijo ella entre sollozos. «Y definitivamente no merezco tu perdón». «Todos merecemos bondad», respondió Martín tomando sus manos. «Y el perdón no es algo que se merezca o no, es algo que se da libremente. Como ayudar a reparar una cerca, como preparar comida para alguien que trabaja demasiado, como ser honesto sobre quién eres, incluso cuando es aterrador». Elena se cubrió la cara con una mano, llorando abiertamente ahora. Martín se levantó y la abrazó, dejando que ella apoyara la cabeza contra su pecho mientras liberaba todo el dolor acumulado. «Tengo tanto miedo», susurró ella contra su camisa. «Miedo de que esto sea demasiado complicado. Miedo de arrastrarte a mi mundo de mentiras y apariencias». «Entonces no lo hagas», dijo Martín simplemente. «Yo no quiero tu mundo de mentiras. Quiero esto. Quiero la Elena que prepara comida casera. La madre que ama a su hija. La mujer que lee en el porche. Esa eres tú realmente, ¿verdad?» Ella asintió contra su pecho. «Esa soy yo. Todo lo demás es solo lo que heredé, no quién soy». «Entonces está decidido. Seguimos siendo vecinos. Seguimos siendo amigos. Y todo lo demás lo resolvemos juntos». Elena se separó para mirarlo a los ojos. «Juntos, juntos», confirmó él con una sonrisa. En ese momento, Sofía apareció corriendo desde el interior de la casa y se lanzó sobre ambos, abrazándolos con esa alegría explosiva de los niños cuando ven que los adultos importantes en sus vidas están bien. «Lo sabía, sabía que no nos dejarías». Martín se rió, una risa genuina que salía desde lo profundo de su pecho, y por primera vez en días sintió que todo estaría bien. Esa tarde, cuando llegó al hospital para su guardia, Martín fue interceptado por el director administrativo, el doctor Romero.
un hombre de 60 años con un bigote gris que siempre estaba preocupado por los números. Herrera, necesito hablar contigo. ¿Sucede algo, doctor Romero? Hemos recibido una donación muy grande, anónima. Martín sintió un cosquilleo de sospecha en la nuca. ¿Qué tipo de donación? 10 millones de pesos para crear un programa de cirugías gratuitas para pacientes de bajos recursos. El donante especificó que tú debes dirigir el programa. El mundo de Martín se detuvo. 10 millones. Elena. ¿El donante especificó mi nombre? Sí. Dijo que habías demostrado un compromiso excepcional con los pacientes, que eras exactamente el tipo de persona que necesitaban liderando esto. Martín cerró los ojos. No sabía si reír o llorar. Elena no solo había aceptado su perdón, lo había validado de la manera más profunda posible, dándole los recursos para hacer aún más de lo que su corazón siempre había querido hacer. ¿Aceptas?, preguntó el doctor Romero. Con una condición, respondió Martín. Sigo atendiendo en emergencias. Sigo siendo el mismo médico que era ayer. El doctor Romero sonrió. No esperaba menos de ti, Herrera. Esa noche, después de una guardia que fue sorprendentemente tranquila, Martín caminó de regreso a casa bajo un cielo estrellado. Cuando pasó frente a la casa de Elena, vio que había luz en el porche, y ahí estaba ella, esperándolo, con una manta sobre las piernas y una sonrisa tímida en los labios. ¿Supiste?, preguntó ella cuando él se acercó. Supe. Elena, no tenías que... Sí tenía que hacerlo, lo interrumpió. Tú me devolviste algo que creí perdido, la fe en la bondad. Es lo menos que puedo hacer. Martín subió los escalones del porche y se sentó en el suelo junto a su silla. Vamos a tener que hablar sobre esto, sobre cómo funciona lo nuestro. Nuestras vidas son muy diferentes. Lo sé, respondió Elena, pero tal vez eso es exactamente lo que hace que funcione. Tú me mantienes conectada a lo real. Yo puedo ayudarte a hacer más bien del que podrías hacer solo. Suena a una asociación extraña. Las mejores asociaciones siempre lo son. Se miraron en silencio, y en ese silencio había una promesa. Una promesa de honestidad, de respeto, de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar, pero ambos sentían creciendo entre ellos como una planta encontrando luz después de años en la oscuridad. Lo que ninguno sabía, lo que ni siquiera podían imaginar mientras compartían ese momento de paz bajo las estrellas, era que su historia apenas comenzaba. Y el desenlace sería más hermoso de lo que cualquiera de los dos jamás se había atrevido a soñar. 6 meses habían pasado desde aquel día en que Martín leyó la carta de Elena. 6 meses que habían cambiado todo y nada al mismo tiempo. El doctor Martín Herrera seguía siendo el mismo hombre humilde que tomaba el autobús para ir al trabajo, que compraba pan en la panadería de la esquina, que saludaba a todos sus vecinos por nombre. Pero ahora, cada vez que llegaba a casa, había algo esperando lo que hacía que todo el cansancio del mundo valiera la pena. Una familia. Porque eso era lo que Elena y Sofía se habían convertido para él. No oficialmente todavía, no con papeles ni ceremonias, pero sí en todo lo que realmente importaba. Cenaban juntos 3 veces por semana. Los domingos iban al parque donde Sofía perseguía palomas mientras él empujaba la silla de Elena por los senderos sombreados. Y en las noches, cuando el mundo dormía, a veces se quedaban en el porche hablando de todo y nada hasta que las estrellas comenzaban a desvanecerse con el amanecer. El programa de cirugías gratuitas había comenzado a funcionar en el Hospital General San Rafael. En esos 6 meses habían operado a 32 pacientes que de otra manera nunca habrían podido pagar sus tratamientos. Niños con labio leporino, ancianos con cataratas, mujeres con tumores benignos pero dolorosos. Cada cirugía exitosa era una vida transformada.
Y cada vida transformada era un recordatorio de por qué Martín había elegido ser médico en primer lugar. Pero esta historia que comenzó con una cerca rota y un gesto simple de bondad, estaba a punto de tomar un giro que nadie, absolutamente nadie, podía haber anticipado. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Martín estaba en el hospital, revisando los expedientes de los próximos pacientes para cirugía, cuando la enfermera Lucía entró corriendo a su oficina con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. «Doctor Herrera, tiene que ver esto. Tiene que verlo ahora». «Lucía, estoy ocupado. ¿Qué pasa?» «Es sobre usted. Está en todas las redes sociales. Se ha vuelto viral». Martín frunció el ceño confundido. ¿Viral? Él ni siquiera tenía redes sociales. Lucía le mostró el teléfono y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Era un video de más de 10 minutos que ya tenía 5 millones de reproducciones y seguía subiendo. El título decía: «El médico que no sabía que estaba ayudando a la mujer más rica de la ciudad. Una historia real de bondad». Con manos temblorosas, Martín presionó play. El video comenzaba con imágenes de él reparando la cerca de Elena, tomadas desde alguna ventana cercana. Alguien había grabado todo, su rostro empapado de sudor, sus manos sangrando, su determinación inquebrantable bajo el sol abrasador. Había capturas de los vecinos burlándose de él, de don Pedro diciéndole que perdía su tiempo, de doña Marta sacudiendo la cabeza con desaprobación. Luego la voz de un narrador profesional comenzó a contar la historia, y Martín se dio cuenta con horror y asombro que era su historia, completa, detallada, desde su vida como médico de hospital público hasta el momento en que descubrió quién era realmente Elena. Alguien había investigado todo, pero lo que vino después lo dejó sin aliento. El video mostraba entrevistas. La primera era con don Roberto, el dueño de la ferretería, con lágrimas en los ojos. Ese muchacho gastó 1/3 de su salario semanal en esa madera, 1/3. Y cuando le pregunté para qué, solo dijo: para ayudar a una vecina. En este mundo de gente egoísta, encontrar a alguien así es un milagro. Luego apareció la señora Mercedes de la florería. Martín vino un día y compró flores con el último dinero que tenía. Le pregunté para quién y dijo: para alguien especial que necesita saber que es valorada. Ese muchacho tiene el corazón más puro que he conocido. Había más entrevistas, pacientes del hospital que Martín había atendido gratis en sus días libres. Una madre cuyo hijo había salvado en una cirugía de emergencia. El doctor Herrera pagó de su propio bolsillo los medicamentos que mi hijo necesitaba porque yo no tenía dinero. Nunca me lo dijo. Me enteré después por una enfermera. Hay ángeles entre nosotros y él es uno de ellos. Y entonces el video llegó al momento climático. Elena apareció en pantalla. Estaba en su silla de ruedas, en un estudio profesional, vestida elegantemente, pero con esa misma calidez en los ojos que Martín había aprendido a amar. Y comenzó a hablar. Mi nombre es Elena Victoria Valdés de Montalvo. Soy propietaria del Grupo Montalvo, uno de los consorcios inmobiliarios más grandes del país. Después de quedar viuda y discapacitada, perdí mi fe en la humanidad. Todos me veían como una cuenta bancaria, no como una persona, así que me mudé a un barrio común, viví modestamente y esperé. Esperé a ver si todavía existía bondad genuina en el mundo. La cámara hizo un zoom en su rostro mientras continuaba. Y entonces conocí al doctor Martín Herrera, un hombre que trabaja 70 horas a la semana en un hospital público, que apenas gana lo suficiente para vivir y que cuando vio que mi cerca estaba rota, no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. No sabía quién era yo, no le importaba. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Su voz se quebró ligeramente. En un mundo donde la gente hace el bien solo cuando hay cámaras, solo cuando hay reconocimiento, solo cuando hay ganancia,
Martín reparó mi cerca en silencio. Gastó su propio dinero. Sacrificó su descanso. Soportó las burlas de los vecinos. Y nunca ni una sola vez esperó nada a cambio. Eso es bondad real. Esa es la humanidad que creí perdida. El video entonces mostraba el antes y después del programa de cirugías gratuitas. Niños que ahora sonreían sin vergüenza después de sus operaciones. Ancianos que podían ver de nuevo. Familias llorando de gratitud. Y en todas esas historias estaba Martín, el hilo conductor de esperanza. La voz del narrador regresó. Esta es la historia de un hombre común que hizo algo extraordinario sin saber que sería visto. Sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa. Y esa, queridos amigos, es la definición más pura de bondad. El video terminaba con un mensaje en pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? Comparte esta historia si crees que la bondad todavía existe. El mundo necesita más personas como el doctor Martín Herrera. Martín estaba temblando cuando el video terminó. No sabía si llorar, reír o esconderse. Lucía lo miraba con lágrimas en los ojos. Doctor, hay más. Los comentarios. Hay miles de personas compartiendo sus propias historias de bondad. Están donando al hospital. Empresas están ofreciendo patrocinar más cirugías gratuitas. Esto es increíble. Martín salió corriendo del hospital. No se cambió el uniforme médico. No tomó sus cosas. Solo corrió. Corrió las 6 cuadras hasta su casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Cuando llegó frente a la casa de Elena, se detuvo. Había gente, docenas de personas con cámaras, reporteros, vecinos. El Mercedes negro de los abogados estaba estacionado afuera junto a 2 camionetas de noticias, y en medio de todo ese caos, en el porche, estaba Elena, esperándolo. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Ella sonrió, esa sonrisa tímida que él había aprendido a amar, y de alguna manera todo el ruido desapareció. Solo existían ellos dos. Martín caminó hacia ella, ignorando las cámaras, ignorando las preguntas de los reporteros. Subió los escalones del porche y se arrodilló frente a su silla. «Elena, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», respondió ella suavemente. Mostrarle al mundo lo que es la verdadera bondad. Mostrarte a ti mismo el impacto que has tenido en tantas vidas. Pero yo no quiero reconocimiento. No hice nada de esto por... Lo sé, lo interrumpió ella, tomando sus manos. Precisamente por eso merecías ser reconocido. El mundo está lleno de gente buscando fama haciendo lo mínimo. Tú cambiaste vidas en silencio. Era hora de que esas vidas hablaran por ti. Una reportera se acercó con un micrófono. «Doctor Herrera, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a millones?» Martín se giró, todavía arrodillado junto a Elena. «Me siento abrumado, pero también espero que esto inspire a otros. No necesitas ser rico para hacer el bien, no necesitas ser famoso para cambiar una vida. Solo necesitas ver a alguien que necesita ayuda y ayudar. Así de simple». Otra reportera gritó. «Es verdad que usted y la señora Valdés están en una relación». Martín miró a Elena. Ella le devolvió la mirada. Y en ese momento, sin palabras, ambos supieron la respuesta. «Sí», dijo Martín con una sonrisa. «Estoy profundamente enamorado de esta mujer extraordinaria, y no tiene nada que ver con su dinero, tiene todo que ver con su corazón». La multitud estalló en aplausos. Elena comenzó a llorar, y Martín se inclinó y la besó suavemente, delante de todos, sin vergüenza, sin miedo, un beso que prometía todo lo que las palabras no podían expresar. Los días siguientes fueron un torbellino. El video llegó a 50 millones de reproducciones. Se volvió tendencia mundial. Periódicos de 10 países cubrieron la historia. Pero lo más increíble no fue la fama.
Fue el efecto dominó de bondad que generó. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de ayudar a otros. El hashtag #BIS Bondad Silenciosa se volvió viral. Hospitales de todo el país comenzaron a recibir donaciones para programas similares al de Martín, y lo más hermoso, las personas comenzaron a ayudar a sus vecinos, a desconocidos, sin buscar reconocimiento, solo porque era lo correcto. 3 meses después, en una ceremonia simple en el jardín de la casa de Elena, con solo familiares cercanos y algunos pacientes del hospital como testigos, Martín y Elena se casaron. Sofía fue la dama de honor, con un vestido blanco y flores en el cabello, llorando de felicidad. Don Roberto lloró más que nadie. Incluso doña Marta, quien había criticado tanto a Martín, se disculpó entre lágrimas. Fui una tonta amargada. Perdóname, Martín. Y él la perdonó, porque ese era el tipo de hombre que era. La cerca que Martín había reparado seguía ahí, pero ahora tenía algo nuevo, una placa de bronce que Elena había mandado a instalar. Decía simplemente: aquí comenzó una historia de bondad que cambió el mundo. Nunca subestimes el poder de un gesto simple. Un año después, el programa de cirugías gratuitas había crecido a 5 hospitales. Martín dirigía todo, pero seguía atendiendo en emergencias 2 veces por semana. Elena había convertido una de sus propiedades en un centro médico para personas de bajos recursos. Juntos, estaban cambiando vidas todos los días. Y Ramiro, el hombre que había burlado a Martín por ayudar a Elena, que había insinuado cosas horribles, apareció un día en el hospital. Su hija pequeña necesitaba una cirugía cardíaca urgente. No tenía dinero, no tenía seguro. Estaba desesperado. Cuando le dijeron que el doctor Herrera estaba a cargo del programa de cirugías gratuitas, Ramiro casi colapsa de vergüenza. Entró a la oficina de Martín con la cabeza gacha, incapaz de mirar a los ojos al hombre a quien había ofendido. Yo entiendo si no quieres ayudarme. Después de lo que dije, después de cómo te traté. Martín se levantó de su escritorio y puso una mano en el hombro de Ramiro. Tu hija será operada esta semana, los mejores cirujanos, sin costo. Eso es lo que hacemos aquí. Ramiro comenzó a llorar, cayendo de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo? Porque tu hija merece vivir, y porque guardar rencor no salva vidas. El perdón sí. La cirugía fue un éxito. La hija de Ramiro se recuperó completamente, y Ramiro se convirtió en uno de los voluntarios más dedicados del hospital, ayudando a otros como él había sido ayudado. 5 años después, Sofía tenía 13 años. Era una adolescente brillante, compasiva, que quería ser médica como su padrastro. Sí, padrastro, porque aunque Martín no era su padre biológico, era su papá en todo lo que importaba. Una noche, mientras cenaban en el comedor de su nueva casa, no una mansión, sino una casa cómoda y acogedora que habían elegido juntos, Sofía miró a Martín y Elena con esa seriedad que a veces tienen los adolescentes. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. Ese día que reparaste nuestra cerca, si hubieras sabido quién era mamá realmente, lo habrías hecho igual. Martín no dudó ni un segundo. Habría hecho exactamente lo mismo. Porque no ayudé a una mujer rica o pobre. Ayudé a una persona que necesitaba ayuda. Esa es la única diferencia que debería importar. Elena tomó su mano por encima de la mesa con los ojos brillantes. Y por eso te amo. Por eso siempre te amaré. La historia del doctor Martín Herrera y Elena Valdés se convirtió en leyenda, no solo en su ciudad, sino en el mundo entero. Se escribieron artículos, se hicieron documentales, estudiantes de medicina citaban a Martín como inspiración. Escuelas usaban su historia para enseñar sobre empatía y bondad. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, era el cambio que habían inspirado.
Miles de personas, tal vez millones, comenzaron a ayudar a otros sin esperar reconocimiento. El mundo se volvió un poco más amable, un poco más humano. Todo porque un médico cansado vio una cerca rota y decidió repararla. Y ahora, mientras esta historia llega a su final, hay una pregunta que debe quedarse contigo, querido espectador. ¿Cuál es tu cerca rota? ¿A quién puedes ayudar hoy sin esperar nada a cambio? ¿Qué gesto simple puedes hacer que podría cambiar la vida de alguien? Porque la bondad no necesita ser grandiosa para ser poderosa. No necesitas ser rico para ser generoso. No necesitas ser famoso para ser importante. Solo necesitas ver el dolor de alguien y decidir aliviarlo. El doctor Martín Herrera demostró que un hombre común puede hacer cosas extraordinarias, no con dinero, no con poder, sino con algo mucho más valioso. Un corazón que se niega a mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Esta historia es real. Estas personas existen. Y su mensaje es simple pero profundo. Nunca juzgues a las personas por las apariencias. La mujer en silla de ruedas en el barrio modesto podría ser millonaria. El médico agotado en el autobús podría ser un héroe silencioso. Y tú, la persona viendo esto ahora mismo, tienes el poder de cambiar una vida hoy. Así que te pregunto, ¿qué cerca vas a reparar tú? ¿A quién vas a ayudar sin esperar nada a cambio? Porque el mundo no cambia con grandes gestos de personas famosas. El mundo cambia con pequeños actos de bondad de personas comunes que deciden ser extraordinarias. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que la bondad todavía existe, si te inspiró a ayudar a alguien hoy, compártela. Déjanos tu comentario contando tu propia historia de bondad. Suscríbete para más historias que restauran tu fe en la humanidad. Y lo más importante, sal ahí afuera y sé la razón por la que alguien más cree en la bondad. Porque al final, todos somos solo personas tratando de sobrevivir en este mundo difícil. Y a veces, todo lo que necesitamos es que alguien vea nuestra cerca rota y decida repararla sin preguntar por qué. Esta fue la historia del médico soltero que fue a reparar la cerca de su vecina sin saber que ella era dueña de media ciudad. Pero fue mucho más que eso. Fue una historia sobre reconocer la humanidad en los demás, sobre no juzgar por las apariencias, sobre el poder transformador de un acto simple de bondad. Y ahora, esa historia es tuya para compartir. ¿Cuál será tu historia? Fin. Si quieres ver más historias reales que te devolverán la fe en la humanidad, suscríbete y activa la campanita. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la bondad todavía existe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? ¿O alguien te ayudó cuando más lo necesitabas? Tu historia podría inspirar a miles. Nos vemos en el próximo video.